damnificados por las inundaciones en Rosario y también en Soriano. Me parece que esta es una expresión más del espíritu solidario que alienta el pueblo de Colonia y que está presente en todas sus localidades, porque acá se está trabajando no para esta localidad ni para quienes son afiliados o socios de esta sociedad criolla, sino para otra gente que ha sido muy golpeada por estas inundaciones y estas lluvias tan copiosas. Realmente esto es una demostración de exhibición de lo que pueden hacer los valdenses, ¿no? Los piemonteses, que son muy machetes, pero son muy trabajadores, y además tienen un espíritu empresarial y miran siempre hacia adelante. Estaban diciendo lo que ha costado esto, ¿no? Se compró en este estratégico lugar 8 hectáreas que hoy deben tener un valor inmenso, porque esto es, hoy creo que con las directrices es zona suburbana. Si no, todavía está rural. Todavía está rural, y bueno, hay que categorizarlo si pagan buena contribución inmobiliaria. La dirección no quería, pero no quería decir, están exentos. Las instituciones están exentas. Pero realmente lo que han logrado, me imagino, con muchísimo trabajo, y recordaban al doctor Calvo, que era un amante de estas cosas, con su guitarra a cuestas y le encantaba cantar y se vestía de gaucho. Así que estoy seguro que va a ser un éxito, porque siempre las convocatorias acá son multitudinarias y sé que va a ser un éxito. Yo no entiendo mucho de esto, pero le puedo pedir consejo a mi director de higiene, que también se disfraza gaucho, pero les auguro dos jornadas formidables para este fin de semana. Esperemos que el tiempo acompañe, creo que el pronóstico no es malo. Y bueno, hay que quede rico ese asado con cuero. ¿Cuántas vaquitas no van a hacer? Y vamos a ver cómo acompaña el tiempo, pero 4, 5, 6 va a haber. Sí. Bueno, si guarda un pedacito. Pero mañana ya tenemos. Ya vino el servicio y no, hay una más buena para mañana para remate, pero sí, ¿qué pasa acá? ¿Sí que no hay? Así que mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Te felicito.